Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las funciones lineales. Vamos a dedicar este vídeo a ver las funciones lineales y los tipos de funciones lineales y luego haremos 3 vídeos para profundizar en cada uno de los tipos. Los tipos son la función lineal o de proporcionalidad directa, la función constante y la función afín. Así que comenzamos. Llamamos función lineal a toda función cuya gráfica es una línea recta. La expresión algebraica de una función lineal es la forma y igual a mx más n, donde m y n son números reales. M y n es cualquier número real. A m se le llama la pendiente de la recta. La pendiente de la recta nos mide la inclinación de la recta. Los casos posibles son que la pendiente sea mayor que 0, teniendo una recta creciente, que la pendiente sea menor que 0, un número negativo, en este caso sería decreciente, y que la pendiente sea 0. Y en este caso tendríamos una función constante. ¿Ok? Eso con respecto a la m, la pendiente. Nos mide la inclinación. Puede ser creciente, decreciente o constante. N es la ordenada en el origen. ¿Qué quiere decir eso? La ordenada en el origen. Pues es la ordenada, ya sabéis que un punto tiene dos componentes, ¿verdad? La componente x y la componente y. La componente x se llama abscisa y la componente y se llama ordenada. Es la ordenada del punto de corte con el eje y. Es decir, en el eje y, donde pasa la recta, corta en un puntito. Pues su componente y es esa n. Es decir, si n es mayor que 0, quiere decir que la componente y estará aquí arriba, ¿vale? La recta va a cortar al eje y por encima del 0, 0. Puede ser que sea creciente, constante o decreciente. Eso dependerá de la m, ¿de acuerdo? De la pendiente. También puede ser que sea n negativo, que sea menor que 0. Quiere decir que la ordenada está por debajo del 0 y entonces la recta cortaría ahí, ¿de acuerdo? Y puede ser también creciente, constante o decreciente. Y también puede ser que pase por el 0, 0. Si la n es 0, pues eso quiere decir que la recta va a pasar por el origen de coordenadas y puede ser que sea igual que antes, creciente, constante o decreciente. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto todos los casos posibles de funciones lineales. Bien, vamos a ver, fijaos que las funciones lineales son de esta forma, su expresión algebraica, pero m puede ser 0. Cuando m es 0 nos queda simplemente un valor numérico, una constante. Cuando n es 0 nos queda un número multiplicado por x, es decir, un polinomio de grado 1 es simplemente un monomio. Y cuando tanto m como n son distintos de 0, pues tendríamos una expresión polinómica de grado 1 con dos términos, ¿de acuerdo? Es decir, un polinomio, un binomio, un polinomio con dos términos. Entonces, todas las funciones lineales son de esa forma. Aquí nos presentan algunas funciones y tenemos que indicar cuáles de ellas no son funciones lineales. Vamos con la primera. La primera es una función lineal claramente porque es de la forma mx más n. 2x más 3, ¿de acuerdo? La segunda también, menos 3x menos 1. La tercera también, esto es un x más 0. La cuarta no, porque la x está al cuadrado. Fijaos que en nuestra expresión algebraica mx está elevado a 1, ¿verdad? La x. Con lo cual, esto no sería una función lineal. La siguiente sí que lo es. Lo que pasa es que no veis la x. ¿Por qué? Porque la m es 0, pero me queda la n, que incluso también podría ser 0. La función y igual a 5 es una función lineal, ¿de acuerdo? Incluso si fuese y igual a 0 también sería lineal. Y la última, fijaos que tiene la x en el denominador. Esto no es una función lineal. Tenemos entonces que estas 4 son lineales. Bien, nos pide también el ejercicio que indiquemos su pendiente y su ordenada en el origen. Pues vamos con la primera. ¿Cuál es la pendiente de esta? Pues el 2, el coeficiente que multiplica a x, ¿verdad? El 2, ahí lo tenemos. Y la ordenada en el origen sería 3, n igual a 3. En la siguiente, la pendiente es menos 3 y la ordenada en el origen es menos 1. En la siguiente, la pendiente es 1 y la ordenada en el origen sería 0. Esto es un x más 0. Y por último, en esta de aquí, la pendiente es 0, 0 por x, más 5. Así que n es 5. ¿Ok? Bien. Y por último ya nos dice el ejercicio que relacionemos estas funciones lineales con sus gráficas. Ahí tenemos 4 gráficas. Vamos a ver a cuál de ellas corresponde cada una. Comenzamos con la primera. Esta de aquí. Fijaos, esta función es una función como una función constante, ¿verdad?
Fijaos que no es ni creciente ni decreciente, es constante. Así que la pendiente es 0, no tiene inclinación, es una pendiente 0. Por lo tanto, vamos a buscar cuál tiene pendiente 0. Esta pendiente es 2, pendiente menos 3, pendiente 1, pendiente 0. Solo tenemos esta con pendiente 0, así que es esa función y igual a 5. Fijaos que la ordenada en el origen es 5, n igual a 5, corta por encima del 0, 0. Ahí estaría. Vamos a la segunda, esta de aquí. En esta la pendiente es positiva, la m es mayor que 0, es inclinación positiva, ¿de acuerdo? Es creciente y luego n también es mayor que 0. Vamos a buscar una que tenga esas dos condiciones. Esta es pendiente positiva y n mayor que 0. Esta candidata. Esta no, porque la pendiente es negativa, será decreciente. Esta la pendiente es 1, correcto, pero la n es 0, no nos vale. Y por último, esta la pendiente es 0. Así que nos quedamos con la primera. Pendiente positiva y corta por encima en el 3. Pendiente positiva y corta en el 3. Ahí la tenemos. Vamos con la tercera. Fijaos que esta, la n es que cuando pasa por el 0, 0, la n es 0. Vamos a ver cuál de estas nos queda, esta y esta, ¿verdad? Son estas dos. ¿Cuál de ellas tiene la n 0? Esta de aquí, ¿verdad? Tenemos pendiente 1 y ordenada en origen 0. Esa sería esta función. Y ya por descarte simplemente nos quedaría esta con pendiente negativa y corta por debajo del 0, en el menos 1. Ahí lo tenemos. Bien, en este pequeño ejemplo os he querido poner ya un adelanto de los tipos de funciones lineales que existen. Los tipos de funciones lineales que existen son la constante, que es una recta paralela al eje X que puede pasar o por encima del eje X o por el mismo eje de X o por debajo. La función lineal o de proporcionalidad directa, que es una función que tiene pendiente o positiva o negativa y pasa por el 0, 0. Y por último, estos dos son funciones afines. Son funciones que no pasan por el 0, 0 y que tienen pendiente o positiva o negativa. Vamos a entrar en detalle de cómo son los tipos de funciones lineales. Los tipos son tres. La primera es función lineal o de proporcionalidad directa. La segunda, la función constante. Y la tercera, la función afín. ¿Qué las caracteriza o cómo las podemos distinguir? Pues muy sencillo. Fijaos, en la primera, en la lineal o de proporcionalidad directa, la pendiente tiene que ser distinta de 0 y la ordenada en origen igual a 0. ¿Qué quiere decir que la ordenada en origen sea igual a 0? Que pasa por el 0, 0, ¿de acuerdo? Y además que la pendiente no sea 0. Tiene que ser o positiva o negativa, o creciente o decreciente. Su expresión algebraica, evidentemente, si quitamos la n, va a ser igual a mx. Hemos quitado el más n, ¿verdad? Porque es 0. Y su gráfica, como hemos dicho, va a pasar por el 0, 0. Ahí lo tenemos y tiene que ser la pendiente positiva o negativa, o creciente o decreciente. Así que es facilísimo detectarlas. Vamos a la constante. La constante tiene que ser m igual a 0. Es una función constante, ni crece ni decrece. La ordenada en origen, n, puede tomar cualquier valor. Es decir, puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. La función entonces quedaría su expresión algebraica como i igual a n. ¿Por qué? Porque la m, como es 0, m por x se anula y nos quedaría simplemente la n. ¿De acuerdo? Y su gráfica, como m es 0, la pendiente es 0, va a ser una recta paralela al eje x, que puede ser que esté por encima del eje x, por debajo del eje x, o cuando la n es 0, puede ser que coincida con el eje x. Y por último, la función afín es aquella que tiene tanto la pendiente como la ordenada en el origen distintas de 0. Y su expresión algebraica, por lo tanto, es igual a mx más n. ¿Y cómo es este tipo de gráficas? Pues fijaos, como n es distinto de 0, quiere decir que o corta al eje y por encima del 0, 0 o por debajo. Nunca puede ser 0, nunca puede pasar por el 0, 0. Eso con respecto a la ordenada en origen. Y como la pendiente también es distinta de 0, quiere decir que es o creciente cuando sea mayor que 0 o decreciente cuando sea menor que 0. Por lo tanto, los casos posibles son que corte al eje y por encima del 0, 0 y sea creciente o decreciente. O que corte al eje y por debajo del 0, 0 y sea creciente o decreciente. Ahí tenéis todos los casos posibles. Fijaos la similitud que hay entre la función de proporcionalidad directa y la función afín. Las dos tienen que ser la pendiente o mayor que 0 o menor que 0, ¿lo veis? Pero en la de proporcionalidad directa o lineal pasa por el 0, 0
y en la afín no puede pasar por el 0, 0. Y luego la constante, pues como su nombre indica, son funciones constantes, paralelas al eje X. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.